Nuestro invitado de hoy fue uno de los protagonistas de la política exterior de los sandinistas en Nicaragua. Profesor de Relaciones Internacionales y experto en geopolítica, acaba de escribir Requiem polifónico por Occidente. En otra vuelta de tuerca, Augusto Zamora. Augusto Zamora, bienvenido a otra vuelta de tuerca. ¿Qué tal, Pablo? Acabas de publicar Requiem polifónico por Occidente. La primera pregunta que te quiero hacer es, a partir de una anécdota que cuentas en el libro o una reflexión, ¿qué pasaría si no hubiera existido el Canal de la Mancha? Y a partir de eso reflexionas sobre la importancia de la geografía para entender las relaciones internacionales. ¿Hasta qué punto es central, determinante, crucial la geografía en la manera en la que podemos entender la política mundial? Porque digamos, la geografía determina un sinfín de parámetros que de tan evidentes o tan simples que pueden parecer, no les prestamos atención. Por eso yo hice el juego ese de si hubiera existido un istmo que uniera Inglaterra con Europa, la historia de Inglaterra habría cambiado radicalmente y la de Europa también. Y eso lo hago en referencia a un hecho que yo destaco más, pero que ya mencionaba en mi libro anterior sobre geopolítica, y es el condicionamiento geográfico que tiene Estados Unidos al ser un estado isla en un continente isla, porque el continente americano está separado del resto del mundo por 2 océanos, es el único, y esto condiciona de manera definitiva todo el poder y la proyección de poder de Estados Unidos en el mundo. Y esa es la razón por la cual llamo la atención sobre esta ciencia que tiene ya 200 años, que es el impacto de la geografía en el desarrollo de las políticas de todo tipo, desde la militar hasta la económica y comercial. Te preguntaré después más específicamente por Estados Unidos y por lo que está implicando la administración Trump en los diseños de la política exterior norteamericana, pero antes te quiero preguntar por Europa. Todos conocemos, digamos, aquella reflexión según la cual Europa sería un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Reflexionas sobre la ausencia de una estrategia geopolítica europea y al mismo tiempo hablas de la dependencia de Alemania con respecto a Rusia en términos energéticos, como Alemania depende del gas ruso. Digamos, ¿cómo juzgas la situación y la actitud geopolítica de Europa cuando Europa debería ser un actor político internacional crucial y, sin embargo, digamos, carece de una política exterior de entidad comparable a la de otros actores como los Estados Unidos, como China o como Rusia? Digamos que Europa tuvo su gran oportunidad con el suicidio de la Unión Soviética y la apertura de Rusia a un nuevo marco de relaciones con los países europeos, y en ese momento intervino Estados Unidos en la agresión contra la pequeña Yugoslavia de Serbia y Montenegro. Yo esto le llamo un capítulo esencial en la historia reciente de Europa, porque yo escribí en su momento en el diario El Mundo que la guerra contra esa Yugoslavia era la primera guerra geopolítica de la era postsoviética, porque se daba en el año en que entraba el euro, que venía el euroejército, que se iba a poner en marcha la política exterior y de seguridad común europea, es decir, en que Europa iba a convertirse en un ente autónomo a nivel internacional, y eso se acaba con la intervención y la destrucción de esa exigua Yugoslavia, que Estados Unidos aprovecha para expandir la OTAN a las antiguas estados del este, de los exmiembros del Pacto de Varsovia, violando el compromiso con Rusia de no extender la OTAN a estos países,
y de repente la OTAN se ha tragado a Europa. Y entonces Europa convierte a Rusia en enemigo, cuando la lógica de las cosas es que se hubiera creado un gran acuerdo euroasiático que hubiera convertido, por la complementariedad enorme que hay de intereses de todo tipo entre Rusia, las repúblicas exsoviéticas y Europa, que hubiera hecho de Europa un enorme espacio de poder económico, comercial, científico-técnico y por supuesto político y militar. Europa renunció y se convirtió en unas equivalentes a banana republics de Estados Unidos, al punto tal que hoy la OTAN ha devorado a Europa. Te quiero preguntar específicamente por eso. Está claro cuál era el objetivo político de la OTAN durante la Guerra Fría. Era un instrumento, digamos, de la política militar de los Estados Unidos frente al bloque soviético, pero después de la caída del muro de Berlín empieza a ser más difícil de explicar cuál es la función política de la OTAN. Te quiero preguntar por eso, ¿para qué sirve la OTAN y hasta qué punto a los países europeos les interesa tener sus territorios con bases militares norteamericanas? La OTAN perdió su sentido con la disolución del Pacto de Varsovia. Pero entonces Estados Unidos le cambió el proyecto y surgió en las clases dominantes estadounidenses el proyecto que se le llamó el New American Century, el nuevo siglo estadounidense. De los neocons. Y convirtieron a la OTAN en un instrumento fundamental para construir la hegemonía absoluta de Estados Unidos en el mundo a lo largo de este nuevo siglo. Entonces la OTAN fue reconvertida en un instrumento fundamental de la política imperial estadounidense, que tenía el otro ala en el fortalecimiento del poder estadounidense en el Pacífico, sobre todo en la zona del mar de la China meridional y el control del estrecho de Malaca y esas partes. De manera que la OTAN ya no es lo que era, sino que es, y esto no lo digo yo, es decir, esto lo dijo el impronunciable Brzezinski, en un libro, El Tablero Mundial, en el que él dice que la OTAN es el instrumento esencial para la hegemonía política de Estados Unidos sobre Europa. Entonces, la OTAN existe para mantener sometida a Europa, a los deseos y a los proyectos imperiales de Estados Unidos, no tiene otro papel. En el momento actual, con Trump, ¿cómo juzgas las estrategias de política exterior de un presidente que generó, digamos, mucha expectación y que de hecho la sigue generando? Es alguien que toma decisiones de importancia geopolítica a golpe de tuit. Digamos, la relación de Estados Unidos con Corea del Norte, la relación de Estados Unidos con Irán, con la ruptura de relaciones, el papel que sigue jugando Israel en la política exterior norteamericana. ¿En qué se ha notado? Digamos, ¿qué capítulos nuevos se podrían escribir en tu libro a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca? Yo he sido escéptico, porque en Estados Unidos una cosa es tener la presidencia y otra cosa es el manejo real de la política estratégica, digamos, de Estados Unidos. Al contrario, Trump lo que ha hecho ha sido como evidenciar los verdaderos proyectos imperiales de Estados Unidos, y Trump lo que está es en un esfuerzo de reorganizar el país en función de una confrontación que Estados Unidos cree inminente con Rusia y China. Que eso es un tema que en Europa no se toca, pero nosotros vivimos en el presente, y ese es un tema central de este último libro, una carrera armamentista similar, mutatis mutandis, a la que se vivió el periodo de la paz armada entre 1870 y 1914, porque tanto Estados Unidos como Rusia como China están en una carrera militar como no se veía desde ese periodo, y Trump lo que está haciendo es adecuando toda la estructura estadounidense. Ya por último, el último informe que salió a finales de septiembre de este año es un estudio que él pidió
sobre cómo resistiría Estados Unidos su industria y sobre todo su aparato de defensa si se cortaran los suministros de recursos y materias primas básicas en caso de conflicto. Es decir, estamos hablando de un panorama en el que las tres grandes potencias se están preparando para una confrontación que está calculada, que yo he calculado de aquí a unos 10 años y puede que menos. ¿Una confrontación militar directa o indirecta? Quiero decir indirecta, como en la Guerra Fría las grandes superpotencias se enfrentaban, digamos, a través de fuerzas militares subalternas o en, digamos, conflictos localizados en diferentes lugares del planeta, pero nunca se produjo una confrontación abierta. ¿Piensas en una confrontación abierta de los tres ejércitos más importantes del mundo? Yo te diría que estamos en un periodo de guerra tibia. La confrontación se está dando, no de choque directo, eso ya vendrá. Pero el desplazamiento constante de portaaviones y buques de Estados Unidos al mar de la China Meridional, al estrecho de Taiwán, son juegos de guerra para medirse las fuerzas unos a otros, como el otro hecho trascendental que aquí no se menciona y son las continuas maniobras de la OTAN en las fronteras de Rusia, como las últimas que se realizaron en el Ártico, que se están realizando ahora mismo en el Ártico noruego, son todos juegos preparatorios de un conflicto que se da por hecho. Tan así que tanto el Consejo de Europa como el alto mando norteamericano en la OTAN están pidiendo un Schengen militar. Es decir, que se adecúe toda la infraestructura viaria de la OTAN para poder trasladar hombres y material bélico desde toda Europa a las fronteras de Rusia. Pablo, no estamos hablando de juegos de flores. Estamos hablando de un escenario en el que se quiere construir todo un sistema que a mí me recuerda en los planes de la OTAN, la Blitzkrieg de Hitler, porque pareciera que la OTAN relámpago quiere aplastar a Rusia en un golpe. Has señalado dos rivales fundamentales de Estados Unidos. Te quiero preguntar por cada uno de ellos. El primero es Rusia. Hay, digamos, una recuperación del papel internacional de Rusia con la llegada de Putin, que señalas además como una decisión estratégica, que es la toma de control de los recursos energéticos por parte del Estado ruso, que hace que Rusia vuelva a recuperar una cierta presencia internacional. ¿Hasta qué punto Rusia es un actor geopolítico que se pueda medir con Estados Unidos o con China? Mira, individualmente no. De hecho, ni siquiera China. Por eso es que se ha creado, estos dos países están creando una alianza estratégica de tal magnitud que si en Europa se informara cabalmente los alcances de esta alianza, sería objeto de debate, pero no lo es. En Estados Unidos sí. ¿Ya? Porque Rusia y China van de la mano y están dispuestos a ir juntos hasta donde sea. Y eso ya lo han dicho de mil formas. Y su cooperación es tan estrecha que están llegando ya al campo espacial, a la producción de armas, de aviones, etc. Bien, están creando algo que es de una magnitud que aquí debería ser objeto, repito, de análisis sesudos. ¿Ya? Rusia domina en el campo militar, es decir, es la contraparte, porque tiene 7.000 y tantas ojivas nucleares, y ha experimentado en los últimos 20 años un desarrollo científico-técnico en el campo militar espectacular, pero también, fíjate, las sanciones impuestas han llevado a Rusia a una reforma profunda de varios campos económicos, a tal punto que Rusia ya desbancó a Estados Unidos como primer exportador de trigo, lo desbancará como exportador de granos, y están inmersos en una revolución industrial, porque Putin ya pidió que se convierta Rusia en la cuarta o quinta economía mundial. China ya lo es. Estamos hablando pues de palabras mayores, o sea, no están
no está Rusia como estaba en la era de Yeltsin, ni mucho menos. Rusia es cada vez más una superpotencia que se está proyectando, fíjate, sobre todo en la región del Ártico. Y ahí está construyendo una suma de infraestructuras militares, porque parece que está destinada a esa región a ser clave en caso de un conflicto bélico general. China. China es, muchos analistas señalan, como el gran competidor económico de los Estados Unidos, que además está rearmando. Hay un libro que mencionas, Adam Smith en Pekín, el libro de Arrighi, en el que señala, bueno, pues digamos, cómo desde las reformas de Deng Xiaoping China sigue avanzando como un actor geopolítico inmenso. Y algunos lo señalan como el gran rival real de Estados Unidos, mucho más que Rusia. ¿Cuál es el papel militar que puede jugar China en los próximos años? Yo te diré un dato. El último estudio que salió de Estados Unidos, del que traje la portada, este estudio focaliza el problema y los mayores retos de Estados Unidos en el poder económico y comercial y de recursos que tiene China, al que consideran el rival formidable en el campo económico, comercial, pero no tanto en el militar, porque ese papel lo ocupa realmente en lo grueso Rusia. Pero sí, ellos están claros de que China está destinada a convertirse en la primera y mayor potencia económica, comercial y también en muchos campos científico-técnicos en el mundo. Y esa es la preocupación central que está ocupando ahora la mente de los estrategas del Pentágono, pero van por separado, porque también ellos tienen otros estudios sobre el desarrollo y el potencial militar de Rusia y sobre todo su nueva estrategia militar basada en un desarrollo espectacular de un nuevo modelo de misiles que le llaman hipersónicos, del que habría que hablar. Te quiero preguntar por Israel. La revolución iraní revalorizó a Israel y Arabia Saudí como actores políticos imprescindibles para Estados Unidos en su peso en la región, pero digamos que últimamente ha habido más pasos. El paso simbólico de Donald Trump de anunciar que lleva la embajada a Jerusalén. Ahora hemos visto que Bolsonaro ha anunciado algo parecido. ¿Qué papel está llamado a jugar Israel en un escenario enormemente complejo, donde Siria es un terreno de combate entre diferentes tipos de intereses, donde el Líbano sigue siendo un espacio crucial? ¿Cómo juzgas los últimos movimientos de Estados Unidos en relación a la política exterior tan agresiva de Israel? Bueno, en realidad el Congreso de Estados Unidos aprobó en los años 90 el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que pasa es que nunca la ejecutó. Trump tomó la ley y dijo, bueno, la ley está aprobada, yo tomo la decisión política de trasladarla. No tiene más impacto que el meramente político, porque quitando a Estados Unidos, pues solo Guatemala y ahora Brasil han trasladado su embajada a Jerusalén. Son 193 los miembros de Naciones Unidas, lo que significa que solo 3 lo han hecho y eso no tiene ninguna significación más que simbólica. El papel de Israel es otro. Israel es el portaaviones de la OTAN y de Estados Unidos en Oriente Medio, revalorizado tras la caída del régimen del Shah, y es una pieza fundamental en el juego de Estados Unidos en Oriente Medio. Lo que pasa es que es una pieza frágil. Yo en el capítulo que dedico a Israel expreso sus debilidades, porque realmente, aunque se transmite una imagen de superfortaleza de Israel, que la tiene, sobre todo a nivel de armamento, es un país muy pequeño, de 27.000 kilómetros cuadrados, con menos de 7 millones de habitantes, que esté rodeado por 500 millones de musulmanes. La guerra del Yom Kippur no la perdió porque Estados Unidos hizo un puente aéreo espectacular y prácticamente esa guerra la ganó Estados Unidos. Y estaban sacando ahora en Rusia la noticia
de que la situación de Israel en esa guerra llegó a ser tan desesperada que Golda Meir pensó en lanzar bombas atómicas contra Damasco y el Cairo, pero que la Unión Soviética realizó varias maniobras para disuadirlos. Con eso te explico el nivel de... En caso de que a Israel le fallara la asistencia masiva de Estados Unidos y de Europa, Israel muere solo. No tiene capacidad. Puede ganar una guerra a corto plazo, pero ni a medio ni a largo plazo, porque ni tiene hombres, ni tiene recursos, ni tiene nada para resistir. Están ahí porque si no la OTAN tendría que tener 500.000 de soldados en Oriente Medio para que Oriente Medio no se le desbandara. La guerra contra Irán, mira, todas estas guerras, medidas económicas, comerciales, estas represalias, no son políticas, están dirigidas al corazón de las industrias estratégicas de Rusia, de China, de Irán, para buscar debilitarlos en la medida de lo posible. Y en el caso de Irán, Irán por su geografía, la situación geoestratégica que tiene, población, recursos, nivel de preparación, su nivel de, científico-técnico, lo convierte en el rival más formidable en Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, hay una obsesión de Israel en buscar la ruina de Irán, como también en Estados Unidos, pero de la misma manera está la voluntad de Rusia y de China de sostener a Irán, y lo van a sostener. ¿Me entiendes? Porque allí la pieza al final de todo, se quiera o no se quiera, terminará siendo Irán. Y de hecho en la guerra en Siria, una guerra espectacular que Rusia ganó en 3 años sin prácticamente invertir recursos ni perder hombres, fue una guerra que sobre el terreno la combatió en gran medida Irán con el ejército árabe sirio, y en el balance general pues han ganado los chiitas y ha ganado Irán. Hay un actor del que hablas en el libro que es India, un actor con el que Estados Unidos estaría tratando de buscar una alianza que de alguna manera alterara los equilibrios en la región. Bueno, es que yo en el libro toco 3 actores que son Israel, la península coreana, India. India es un estado muy singular, y Estados Unidos, que sabe que va en poder decreciente en la zona de Lejano Oriente, ha estado intentando convencer a India para establecer una alianza anti-China. Pero claro, India es mucha India, es mucho país. Y sería, digamos, como un suicidio para India meterse en una alianza con Estados Unidos, que está a 14.000 kilómetros de India, con 2 vecinos suyos, porque claro, China es también Pakistán. Claro. Entonces lo que Estados Unidos le quiere decir a India, suicídese con nosotros o por nosotros, ¿me entiendes? Y India ha respondido ya radicalmente que no. Y yo por eso hago recuento de las últimas reuniones entre Narendra Modi, el primer ministro de India, y Xi Jinping, que han decidido darle una vuelta de tuerca a sus relaciones y seguir el formato ruso-chino de reuniones periódicas para ir estrechando relaciones, limando asperezas y convertir la antigua rivalidad en una alianza que, según ellos dicen, permita el renacimiento de Asia. ¿Ya? Y yo creo que Estados Unidos en esta batalla la ha perdido, que India jugará su papel, y además India es un aliado estratégico de Rusia, como lo fue de la Unión Soviética, y como dijo el jefe del Estado Mayor militar indio, el 70% de nuestro material militar es ruso. Nosotros no vamos a ir a cambiarlo en militar por un capricho de Estados Unidos. O sea que no hay posibilidad alguna, y en ese sentido esta fuerza creciente, porque además India quiere ser protagonista del mundo, no títere ni mandado de nadie, pues es un factor determinante para que pensemos que Estados Unidos tendrá que liar el petate y salir de esa región. El tercer actor que mencionas, Corea del Norte. No sé qué piensas tú, pero a mí me ha sorprendido
los movimientos de Trump en los últimos meses. Después de una tensión que parecía que podía desembocar en acciones militares de Estados Unidos contra Corea del Norte, llegamos incluso a ver la foto de Kim Jong-un con Donald Trump. ¿Qué papel juzgas que puede jugar Corea del Norte en un momento en el que parece que está habiendo acercamientos con Corea del Sur, que participan juntos en competiciones deportivas internacionales? ¿Qué cabe esperar de Corea del Norte? Bueno, es que ahí hay tres juegos en uno, Pablo. La política de Trump hacia Corea del Norte ha estado muy marcada por todos los problemas internos que ha tenido Trump en Estados Unidos. Es decir, él ha sido, ten en cuenta que es el único presidente al que no le han dejado ni calentar la silla, cuando le han tirado una andanada de ataques que le han obligado a defenderse como gato panza arriba de mil cosas. Entonces Corea fue una puesta en escena en un momento crítico interno para él. ¿Ya? Entonces fue primero pues hacer el escándalo, las amenazas, el despliegue de portaaviones, no sé qué, para después montar pues el espectáculo en Singapur y tomarse la foto, que eso a él le dio réditos y le permitió bajar la presión interna sobre su persona. O sea que hay aquí mucho. Sin embargo, en la península coreana se están moviendo cosas muy fuertes que ya escapan al control de Estados Unidos. Yo encontré unas declaraciones del presidente Moon de Corea del Sur, que decía que su sueño era un gasoducto que llegara de Rusia a toda la península coreana y el otro que saliera un tren de Seúl y que pudiera llegar a Europa. Ten en cuenta que Corea del Norte es como un muro que convierte a Corea del Sur en una isla de facto. Todas sus comunicaciones y movimientos por el mundo tienen que hacerse por mar porque el norte No de la se puede península atravesar Corea del está Norte, cerrado. claro. Pero ahora, en el juego, China le interesa un proceso de apertura entre las dos Coreas. Rusia tiene intereses enormes también, económicos, energéticos, porque por ahí pasaría, digamos, el gasoducto que también llegaría a Japón. Y para Corea del Sur sería una ocasión de oro de expandir su economía vía terrestre y de unirse a Europa a través del Transiberiano, pues solo es unir sus vías con las de Corea del Norte, que están unidas a las de Rusia. Entonces, ahí hay un juego en el que yo creo que si hay un candidato en este mundo a descolgarse del dominio de Estados Unidos, el primero de ellos es Corea del Sur. Es algo muy interesante lo que está pasando ahí, pero aquí se informa tan poco que creen que todo pues, es Trump con Corea del Norte, y no es así. Te quiero preguntar por último por la que podría ser la tesis del libro, que es el papel del comercio y el papel de los intereses económicos como regulador de las relaciones geopolíticas. Mira, Eurasia es la región, el continente más grande del mundo. Contiene al 70% de la población mundial, casi el 80% de la riqueza mundial, si incluimos a la península Europa. Y Rusia, China e India están rediseñando Eurasia, con una serie de corredores comerciales que van desde el espectacular Nueva Ruta de la Seda de China a las rutas comerciales que está abriendo Rusia, aprovechando su inmensidad geográfica, y que le unirían incluso con India a través de Irán, los corredores de China con Pakistán, con Birmania. O sea, hay un rediseño espectacular. Y el último es el de la ruta ártica como consecuencia del calentamiento global, que si esto sigue así, y parece que seguirá lamentablemente, estaría llamada a convertirse en la principal ruta comercial mundial. Y todo esto eleva aún más el poder y el dominio geopolítico, comercial, geoestratégico
de las tres grandes potencias que están haciendo este rediseño, que son Rusia, China e India. Es decir, el mundo está cambiando, pero lo que no cambia es la península Europa, ¿ya? Que además, quiero decirte, es la gran derrotada en todo este rediseño del mundo. Yo por eso hablo de Requiem por Occidente, porque Europa se está diluyendo a tal nivel que en ninguno de los grandes procesos de transformación del mundo que hay en marcha aparece Europa por ninguna parte. Ninguna. ¿Sabes? Y es como que si esto, como decían los cronistas de Indias, pues murió de su muerte. Y también se hace olvido y se hace engaño porque la aparente fortaleza que tiene Europa o la imagen de invencibilidad que quiere transmitir la OTAN no se corresponde con la realidad, porque Europa, hay un hecho, fíjate Pablo, que yo creo que es a destacar. Las dos guerras mundiales la ganaron los aliados por su dominio del mar. Alemania fue rápidamente bloqueada y se quedó sin suministros, mientras que las otras potencias, que además tenían un enorme imperio colonial, pues podían seguir recibiendo cualquier cantidad de suministros, de América, de Asia, de África. Pero ahora eso ya no es así. Ni Europa tiene colonias, ni Europa tiene el dominio de los mares, pero Europa sí tiene una enorme dependencia energética. De Rusia, que hay países que dependen al 100% del gas y el petróleo ruso, hasta los del sur que dependen del gas de Oriente Medio. Pero claro, si hay algo fácil de bloquear en caso de un conflicto para Rusia, China, Irán, pues serían las rutas de suministro de petróleo y de gas. Cerrar el canal de Suez es muy fácil, basta hundir 3 barcos, como lo hicieron en el 56 y lo hicieron después en el 67. Cerrar el estrecho de Hormuz igual. Y Rusia bastaría con que corte los suministros para que Europa se quede absolutamente paralizada. Yo por eso menciono, recogí un episodio que me encontré que me resultó aleccionador, de un ensayo, estudio que habían hecho en Alemania sobre cuánto duraría el país si se cortara el suministro de gas eléctrico, etcétera. Y resultó que el país solo podría funcionar, en el mejor de los casos, una semana. Y después sería la muerte energética. Ya. Y estas son cosas que aquí nadie se plantea, ¿me entiendes? Y en estos juegos de guerra en los que está la OTAN, a mí me asombra que aquí nadie diga nada. Porque esas discusiones están en China, están en Rusia, están en Estados Unidos, como te digo, están en Estados Unidos sacando estudios a cada momento sobre escenarios de conflicto. Y aquí, como si esto fuera el cuento de Caperucita Roja, ¿sabes? Viviendo al margen del mundo, aunque Europa sería uno de los grandes campos de batalla. El otro sería el Pacífico. Eso Estados Unidos lo tiene diseñado. El conflicto en ciernes se daría en 2 escenarios. Uno, el Pacífico, del que se encargaría Estados Unidos, que es como los de la Segunda Guerra Mundial, primero ellos con Japón, y el otro, Europa, del que se encargarían los europeos. Yo en el caso de España, por ejemplo, me pregunto, ¿qué pitos pinta España en esto? ¿Qué intereses tiene España en el Báltico, en el Mar Negro, para que mande barcos, aviones, soldados? ¿Por qué España no se preocupa de sus cosas? España no tiene defensa antimisiles. Si un misil hipersónico, de esos que vuelan a 5 veces la velocidad del sonido, con cargas nucleares tardaría de Rusia a Madrid 40 minutos. No habría tiempo ni de persinarse. Estados Unidos está haciendo su escudo antimisiles y Rusia y China ya tienen los misiles para burlar el escudo antimisiles, pero España no tiene nada que la proteja. Sin embargo, fíjate, en este estudio aparece España en la lista de los grandes socios estratégicos de Estados Unidos al lado de Gran Bretaña, Australia. ¿Y a santo de qué? Porque yo puedo entender a Gran Bretaña, puedo entender a Australia, no puedo entender a España. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ¿a dónde va Europa? ¿A dónde va España? O sea, ¿qué se pretende
con esta política de acoso y de acorralamiento de Rusia sobre su frontera, porque en última instancia Rusia tiene 7.000 cabezas nucleares que son suficientes, 500, para borrar Europa del mapa. Entonces, no tiene sentido, Pablo. Y, sin embargo, tú lees las declaraciones de Xi Jinping, de Putin, de Trump, y todos hablan del conflicto que se viene, y han recuperado un concepto del siglo XIX, y es lucha de poderes mundiales. Entonces la colisión va, porque además yo no sé de ninguna potencia que haya renunciado a su condición de potencia y se haya ido a su casa. ¿Me entiendes? Y Estados Unidos va a intentar mantenerse como potencia hegemónica, como China intentará expulsarlo de su área que considera su zona de protección estratégica, y Rusia hará lo mismo. Y el papel, y entonces la pregunta es, ¿y Europa qué? ¿Y Europa qué? Nos quedamos con eso, pasamos a la rueda de reconocimiento y al cuestionario. La rueda de reconocimiento, yo te menciono algunos nombres propios y en 2 o 3 frases como máximo me los defines. Empezamos por Henry Kissinger. Un genio del mal, brillante, pero un genio del mal. Si existiera justicia en este mundo, debería estar preso y condenado por los mayores crímenes que haya cometido alguien durante su estancia en el gobierno. Brzezinski. El último estratega lúcido de Estados Unidos. Un hombre que diseñó el nuevo siglo americano, pero que no le ha funcionado. Harold Mackinder. Un genio. Creo que fue el hombre que mejor percibió la geografía de Eurasia y que mejor entendió los equilibrios entre lo que llamó la potencia marítima y la potencia terrestre, y cuya lectura, la lectura de su trabajo, es obligatoria para quien quiera conocer de estos temas. Haushofer. Bueno, un soñador en la superioridad germana aria que erró en casi todo. Y ahora ya para terminar, te pido que recomiendes un libro, aparte del tuyo, aparte de Requiem Polifónico por Occidente, un libro para entender la geopolítica. Hay uno que me encanta, lo que pasa es que está en francés, entonces hacemos poco, pero yo recomendaría el libro de Brzezinski, sobre todo por el impacto que tiene en Europa y porque ahí se dicen muchas cosas que interesa a los europeos conocer de la percepción que tiene Estados Unidos del papel de Europa en la prolongación de la hegemonía estadounidense en el mundo. ¿Y una película que recomendarías para entender cómo funcionan las relaciones internacionales? Eso ya es más complicado porque no hay ninguna, pero yo pondría 13 días de enero, creo que fue. ¿La de Bardem? No. 13 días de enero es una película de Bardem sobre la transición. No, es 12 días, es de Oliver Stone. Ah, ya sé cuál dices. Sobre la crisis de los misiles. Los misiles en Cuba, que es magnífica. Sí. Que es magnífica, que además se ve toda la tensión en la que pudo haber una guerra, una guerra nuclear. Hay un documental de Errol Morris que seguro que te gusta, que es 11 lecciones con Robert McNamara, en la que McNamara va como reflexionando sobre Él fue su secretario pasado de como Estado secretario cuando de la Estado. guerra de Vietnam. Claro. Fue una pieza esencial de ese periodo. Fundamental. Ahora sí que sí, llegamos al final. Te voy a pedir que cojas la taza de la tuerca con la mano izquierda, que es una tradición de este programa, y que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras. Por la paz, y porque aquí en Europa se abra debate sobre el papel de la OTAN y sobre todo el papel de Europa en el futuro conflicto que viene y si es posible evitarlo gracias a Europa. Muchísimas gracias.